trabajos prácticos que vamos a hacer es una migración del producto que estamos, ¿sí? Esto es así. Este cliente para el que yo trabajo lo que hace es trabajar con las distribuidoras que hacen, que envían o venden las películas de Hollywood o de cualquier otro estudio en cualquier parte del mundo que le compre el producto, es un enlatado. Entonces, esas empresas que distribuyen las películas o las series tienen o compran este producto. Toda la organización, o sea, todo el producto se basa o se centra en dos tipos de, que podemos decir, contratos. O sea, un contrato de adquisición y un contrato de venta. El contrato de adquisición es, digamos, la primera parte, es decir, supongamos, demos como ejemplo una película nueva, Avengers Endgame. Nueva, ponele, pero supongan que está. Esa película, cierta empresa que hace la distribución para ciertas cuestiones, a nivel global o no, dependiendo, decide adquirir ese título. Ahora, para adquirirlo, se va a basar, y se basa en realidad, en cuatro o cinco características. Uno, el principal, es el nombre de la película, el nombre del título que quiere empezar a distribuir. Pero también puede elegir o hacer una distribución regional, pensado para ciertos idiomas, para ciertos países y para ciertos medios de reproducción. Por ejemplo, puede decir que quiere hacer y adquirir Avengers para decir que lo va, por ejemplo, a distribuir en África o bien para distribuirlo en Argentina y Chile, distribuirlos en los idiomas español e inglés, e inclusive puede decir de que quiere distribuirlo en DVD, en televisión digital o en cine, o más cosas, ¿sí? Imagínense ustedes los medios de reproducción digital, esos medios de reproducción digital se van a hacer. Con eso, uno tiene que decir, bueno, al contrato, como un contrato, va a tener asociado un monto, el cual se le tiene que pagar o en el cual se les va a facturar a las personas que están asociadas a ese contrato, ¿sí? Obviamente va a haber tantos contratos como participantes de una película y la película va desde los actores hasta el último que hizo los efectos especiales para la pantalla verde. Entonces, uno adquiere esa película o ese film o el título, como usted lo quiera llamar, porque sea más genérico, porque pueden ser series de televisión, se pueden capturar series de televisión por temporada completa o por capítulo o directamente todas las temporadas con los mismos criterios. Sobre eso, sobre ese contrato de que se adquiere, una vez que se hizo la adquisición, se hizo la compra de la película para distribuir, se van a empezar a generar documentos contables que son la plata que se le tiene que pagar a la persona a la que le compramos. Es decir, si yo le compro a Avengers a alguien para distribuirlo, yo me comprometo a pagarle al estudio Disney, a Marvel, a la parte de Marvel, unidad de negocio de Marvel, la plata que dice el contrato. Obviamente, ¿para qué yo compro la película? ¿Porque soy samaritano? No, porque yo quiero ganar plata de la distribución de esa película. Y ahí entra a jugar la segunda parte de los contratos, que son los contratos de ventas. Es decir, a Avengers yo lo voy a vender para África, para Argentina, para Chile, en los idiomas que me están diciendo, en los medios de distribución que yo quiero en distintas regiones. O sea, ahí hay una combinación de todos con todos, se hacen todas las combinaciones. También tienen un monto asociado, pero ese es el monto de venta, es lo que yo quiero recuperar, ¿sí? Entonces, lo que yo gasté en la compra, que son los costos míos de compra, por así decirlo, vamos a hacerlo más burdo, tiene términos mucho más complejos, pero les voy a simplificar el negocio. Lo que a mí me costó comprarlo versus lo que a mí me costó, lo que yo gano de venderlo. La diferencia es la ganancia que lleva la empresa que hace la distribución. Obviamente por detrás hacen todos los papelerios contables que ustedes conocen, facturas, recibos, y a las facturas se le pueden hacer nota de crédito, nota de débito, todo lo normal que hay en una transacción financiera, con la salvedad de que los contratos tienen fechas de validez, como todo contrato. Entonces puede decir, yo voy a
comprar esa película para distribuirla de tal a tal fecha y yo me aseguro que la tengo que vender en ese periodo, no importa en qué fechas dentro de ese periodo, pero la tengo que vender. O por lo general el negocio dice, me compro la película a perpetuidad. Entonces la compré y la vendo cuando a mí se me ocurre. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hay dudas? Ese sería el negocio muy simplificado, muy light, pero direccionado siempre contra un contrato. Sobre eso se generan todas las cuestiones contables, más que nada de papeles de trazabilidad, de facturas, débitos, créditos y demás cuestiones. Y se generan toda una serie de reportes para ver cuándo se puede vender, qué no se puede vender, todos los consumos que se le llaman, es decir, lo que yo gasté para comprar la película, menos más lo que yo gané en venderla, la diferencia en las ganancias ajustadas y demás. Una simplificación que hice es que no le voy a meter el tema de multimoneda, pero si yo estoy diciendo que puedo hacerle por región o por país, por lenguaje, por cuestiones de reproducción, puedo decir en la moneda en que a mí se me ocurra, básicamente. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ese es el negocio. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, estos muchachos con lo que yo me tengo que lidiar me tengo que fajar todos los días, tienen un sistema monolito, ¿sí? Un hermoso sistema monolito. Entonces, la idea de ese sistema monolito es, no, o existe un 80-85% eh, de carga de trabajo en la base de datos, ¿sí? Porque hay distintos componentes del sistema, distintos módulos del sistema interactuando para poder obtener información. Y esas reglas de negocio se entrecruzan mayormente en la lógica de negocio y la base de datos. Y de la base de datos se sube la información a lo que es el sitio web. Es un sitio web. No voy a me independizo de la tecnología, pero sepan que está hecho en .NET. Pero sí lo que tienen todos los sitios web que pueden dar vuelta ahí de sistema monolítico, tienen cuestiones que se han hecho en MVC, tienen viejas páginas HTML asociadas a archivos de jQuery o en su defecto en AngularJS, Angular 1. Está totalmente acoplado, ¿sí? Es un sistema monolítico que está muy acoplado. No existen las inyecciones de dependencias en ese sistema. De hecho, en ese producto no tengo la inyección de dependencia. Si yo quiero hacer algo de ir y moverme entre capas, tengo que hacer la vieja instanciación a un objeto de lógica que a su vez va a ir a buscar en algún lado para llamar un store procedure. Eventualmente están en hermosa la ensalada que hay ahí adentro, que inclusive hay una capas de Entity Framework, que lo que se hace con este Entity Framework es hacer APIs de OData para poder alimentar lo que es una nueva UI que se está haciendo, o alimentar a la API hacia afuera que quieran generar información por otros medios, los clientes que compran el producto. Hasta acá vamos, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay dudas? No, se entiende. Entonces, el problema está en eso. Tengo un sistema que es monolito, que tengo una base de datos que es monstruosa, están con toda la lógica de negocio en la base de datos. El producto en sí es un sitio web que está totalmente acoplado, que tiene diversas tecnologías, viejas, medias nuevas, con Entity Framework, con Store Procedure, con todo lo que ustedes se les pueden imaginar. Y la idea del trabajo práctico es decir, ok, vamos a hacer un nuevo sistema, una nueva arquitectura, lo que en realidad lo que se plantea es, con ese modelo de negocio que yo le estoy planteando, con un sistema que está monolítico, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes en sucesivas entregas, o sea, en 3 entregas, me vayan diciendo básicamente cómo podrían hacer para desacoplar el producto y a- yendo hacia una infraestructura o una arquitectura de microservicios, cómo harían para comunicar
Por ejemplo, la parte de las creaciones de los contratos, las creaciones de la factura, de los créditos, los débitos, cómo se harían los reportes, por ejemplo, cosas así, cómo se harían básicamente conectar las distintas partes en vez de un sistema único en una arquitectura de microservicios. Para agregar un poquito más de sal a esto, hay muchos clientes que hostean el producto en sus servidores o hay clientes que pagan el cloud, ¿sí? Si se les paga el cloud, en realidad lo que se le monta es un servicio, es un servidor en, en algún proveedor de clouding, llámese Azure, llámese Amazon. No, la verdad que no sé cuál usan, ni me interesa a los efectos de de este práctico. Pero está, se pone un servidor en Cloudin, se le pone la monstruosa base de datos de ahí, se le ponen ciertas cantidades de cores para trabajar en multithreading en algunas cuestiones o puede permitir trabajo en paralelo porque tiene algunas cosas con Campfire. Y se le pone la base de datos que permita múltiples conexiones, ¿sí? Obviamente en el servidor va a haber una balanza de carga porque es algo que es viejo, porque tienen algunos balanceadores de carga o algunos otros no lo tienen. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la configuración del cliente, es que se tiene ahí. O se tiene la aplicación en su propio servidor. Eso es todo lo que es la problemática en sí. ¿Sí? Es decir, un sistema acoplado, que es monolito, que tiene tecnologías que son viejas, que van de jQuery, AngularJS, a programas, a formularios de web viejos, MVC o Data. Entity Framework, objetos acoplados, sin inyección de dependencia, algunas vez pueden estar hosteados, mucha lógica en la base de datos gigantescas. Entonces, la idea sería que como la primera etapa de decir vamos a empezar de a poquito, ¿sí? La idea va a ser agarrar y decir, bueno, ¿cómo hago yo para empezar a desacoplar esto? Tomando una única empresa, ¿sí? Esa única empresa va a vender una única película. ¿Sí? Por ahora, vamos a suponer está, ya adquirió esa película para un único lenguaje, un único territorio y un único medio de reproducción, llámese un DVD, una televisión digital, un video digital, etcétera, etcétera. Tomando eso, tomando el modelo de negocio y lo que presenta, de hecho yo a la problemática de lo que es la arquitectura en sí que está ahora la voy a explayar un poco más antes de publicar el trabajo práctico. La idea sería en que ustedes definan, obviamente, qué requerimientos y supuestos van a encontrar en base a la problemática que yo les estoy planteando, cuáles son los requerimientos no funcionales, qué es la arquitectura que ustedes han planteado y cuáles las dependencias que ustedes encuentran. Cuestiones. Ya dije que no quiero saber nada de código, por eso estoy hablando en forma genérica, ¿sí? No estoy refiriéndome a está hecho en tal o cual cosa. Está hecho en .NET, pero no necesariamente tiene que ser un requerimiento para este trabajo práctico. A partir de ahí, la segunda etapa va a decir, bueno, expandamos un poquito más y empecemos a ver las cargas. Y la tercera parte ya deberíamos saber cómo es la escalabilidad, ¿sí? Entonces, en el trabajo práctico que yo quiero que hagan, o que queremos que hagamos con Pablo, que hagan con, eso es lo que definimos, la primera etapa es definir la arquitectura. La segunda etapa es definir cómo vamos a manejar las cargas en esas arquitecturas. Y la tercera etapa va a pasar a ser cómo vamos a manejar la escalabilidad en la arquitectura que definieron en base a con las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi idea va a ser en que empiezan chiquito y vamos a terminar diciendo que va a haber un sistema o vamos a tener pensarlo, una empresa que haga una distribución a todo el mundo, a cualquier tipo de región, a cualquier tipo de lenguaje, por cualquier medio de reproducción, por la cantidad de contratos de ventas y adquisición que quieran. Esa es la arquitectura final que usted me va a tener que entregar para llegar a la materia a buen curso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
¿Qué les parece? Escucho opiniones. Ujú. Es Ahora un caso, parece gigante, pero por parte. es un caso real. Yo estoy de lunes a viernes con eso. Y bien. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Pregunto porque tengo el micrófono en la miseria más o menos. ¿Ustedes nos van a dar en el práctico o en el teórico, calculo, buenas prácticas para ir modelando la arquitectura? la vamos a Em, ir discutiendo, sí. Bien, joya. Y tema de convención de cómo modelamos la arquitectura. ¿Usamos el estándar que nos dio Pablo? Que no Sí. me acuerdo cómo se llama. Yo estamos en este momento proceder el estándar que les dio Pablo. Bien, joya, gracias. Y el usted no, hermano, profe. Ya soy suficientemente viejo para que me digan usted. ¿Qué más? Ahora es el momento que pueden preguntar más cosas sobre esto. Van a poder preguntar durante todo el transcurso del cuatrimestre, pero a líneas generales. Algo que me pidió Pablo que veamos hoy es el tema de versión de código. Pero, a ver, levanten la mano quien no haya hecho versión de código hasta el momento. Tengo uno. Bien, bien. Y han visto con... No han visto con Pablo todavía, no han visto nada de eso. Bien. Hablemos un poco de versionamiento de código. Más que nada para que posiblemente Pablo les pueda pedir que las entregas, o tenemos que definirlo, que a lo mejor las entregas se vayan a hacer en un repositorio de lo que sea. Eh, en su principio, cuando yo me acuerdo cuando habíamos arrancado, los primeros versionadores de código eran tan sencillos como uno que se llamaba SVN, que todavía sigue existiendo en realidad. Pero esos versionadores de código ya empezaron a sentar ciertas bases. Antes de que apareciera SVN o el famoso Tortoise, ¿lo han escuchado nombrar al menos? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. cómo se versionaba el código? Y bueno, se hacían copias de las carpetas y se las iba renombrando y uno abriendo una u otra carpeta. O directamente no se versionaba y uno haría un código así bien interesante. Me ha tocado trabajar allá en mis inicios cuando todavía tenía cabello. Levantábamos los proyectos y si yo quería modificar un formulario, porque estamos hablando del viejo Visual Basic, ahí empezamos, yo al menos toda mi generación empezó robando con eso. Queríamos generar un formulario, si estaba ocupado por otro, aparecía un enorme cartelote rojo. Teníamos que ir a donde estaba el flaco, que puede estar atrás o puede estar en otra punta de la oficina, decirle que me lo cerrara si lo podía modificar. Pero llegó el momento, apareció SVN y empezamos a trabajar en lo que es el versionado de código. Y con eso empezaron a ya decir, bueno, ya tengo un programa que a mí me va a mantener, digamos, la trazabilidad o la historia de las modificaciones que se ha hecho sobre ese archivo. Donde se revoluciona el tema en los últimos años es con el famoso repositorio de Git, eh, que es lo que se usa mundialmente ahora. No conozco proyecto que no use otra cosa que no sea Git, en dos grandes distribuciones, GitHub, que es la que asumió que empezó en su momento como libre hasta que vino el demonio Bill Gates y puso el check y se lo llevó para trabajar en Azure, para reemplazar lo que es el Visual Studio Code y todas esas cuestiones que tenía él nativas. Y el GitLab, que es la distribución gratuita open que se puede usar, que tranquilamente uno puede agarrar, puede entrar al GitLab y puede crear su propio repositorio y de datos y a partir de ahí empezar a subir cuestiones, por ejemplo. Ahora bien, eso no tenían que verlo.
mentira. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo unas guías que son de la materia de primer año que estamos empezando a trabajar para que los chicos de primer año se familiaricen y tengo uno acá que, fíjense ustedes, es de esta materia. Pero son repositorios, es decir, cuando uno se trabaja con un con versión de control, lo que se crean son repositorios. Y hay muchos libros al respecto, pero por lo general, en en los proyectos grandes que uno trabaja en la vida real o que ustedes van a enfrentarse a trabajar en la vida real o inclusive cuando empiezan a hacer tu trabajo de tesis y van a querer hacer un versionado de control, lo van a querer hacer con Git o GitLab o GitHub, dependiendo de lo que quieran hacer. Eh, los que no hicieron pub, no vi- ¿cómo es eso? Los que no hicieron pub, nada, no hay. Ah, la diferencia que hay entre GitHub y GitLab, el nombre nomás. Por detrás es Git. En realidad, lo que ustedes van a encontrar por detrás es todo lo que es el repositorio Git, que se le llama, ¿sí? Que tiene distintas software de uso para frontend, digamos, pero por ejemplo, el Git es el sistema de versionado de control, GitHub es es la empresa que usa Git y que es nativa ahora de Azure y licenciada. La usa Azure, la compró Microsoft para usarla, ¿sí? Eso generó todo un lío y se creó GitLab después para usar Git en forma gratuita sin que tenga que pagarle nada a Microsoft, sobre todo para soluciones a aquellos que usan mucho Linux y demás. O para nivel lo que es una cuestión de, de educación. En Azure está el GitHub, está totalmente integrado con cualquier plataforma de IDE de desarrollo. Con Azure creo que es gratuito, al igual que el GitLab, para ciertos niveles, pero ya para desarrollos profesionales, es decir, a por la billulla, cuando tienen que hacer un producto a nombre y facturación, digamos, ahí tienen que pagarle a Microsoft el uso del repositorio. Pero los dos son lo mismo por detrás, ¿sí? Solamente lo que cambia es la máscara, ¿sí? Y lo que cambian también son las herramientas que uno puede trabajar. ¿Por qué? Porque a grosso modo, uno cuando trabaja en proyectos así donde están mucha gente, muchas manos metiendo, por ejemplo, yo he estado trabajando en proyectos, bueno, actualmente somos unos 6 pods, 5 personas por unas 30 40 personas trabajando sobre el mismo producto. E inclusive hemos sido no solamente 30, he estado trabajando hasta inclusive con 80 personas, cuando el producto es muy grande en otras empresas. El trabajar requiere cierta coordinación y cierta administración. De ahí que surgieron los prehistóricos de los DevOps, que creo que eran los Configuration Manager, en donde lo que trabajaban era armaban el repositorio, creaban la política de cómo íbamos a mandar los archivos, cómo se iban a integrar para entregárselo al cliente, ¿sí? Y eso fue mutando a lo que es hoy el área de DevOps, que el área de DevOps arma los repositorios, arma la misma estrategia en cuanto al guardado, a la integración de archivos, a la integración final del producto para el cliente, sino que el DevOps va un poco más allá. No solamente arma eso, sino que también arma la infraestructura, el fierro, digamos, en el cloud mayormente todo se hace por cloud, donde se le crean los servidores. El 99% de las veces, cosas que yo conozco que se han implementado son servidores Linux, porque son muy livianos, porque son muy baratos, porque son prácticamente gratuitos. Y sobre ese servidor Linux lo que se usa es el famoso Docker, que ya lo vamos a ver, que dockerizando se instala ahí el producto, se abre un puerto y se navega normalmente a través del cloud y uno accede al sitio como si nada. Pero lo que nos interesa hablar acá de la parte de lo que es el versionado, para los que no estuvieron en la parte de pub, es cómo es la administración y la gestión eh, de los archivos, o cómo se maneja la historia y la trazabilidad de los archivos.
y se hace a través de lo que son los branch, ¿sí? El Git el, es exitoso porque permite en forma muy fácil armado de branch. Mi primera experiencia con el branching, que se le llama, no fue con Git como producto, sino fue con uno que es más licenciado y era orientado a Windows prácticamente, o orientado a cliente-servidor, por así decirlo, una distribución cliente-servidor para redes cerradas LAN que se llamaba Perforce. Esa fue mi primera experiencia seria con un repositorio de datos, en donde sí te permitía hacer los branches, permitía hacer los merge, que ya vamos a ver cómo se hace y demás. Cuando empezaron a aparecer los sistemas distribuidos a través de la nube, a través del Internet, surge Git como solución, surge GitHub y GitLab como front-end de ese producto Git, y ya se puede trabajar desde la web. De hecho, este es un sitio web en donde yo genero eh, los, los repositorios, a partir de ahí yo trabajo. Un repositorio básicamente es donde yo voy a dejar las cosas. Puedo tener, acá no tengo nada, pero normalmente cuando el repositorio se crea vacío, lo que se guarda es el README, que son las reglas que tiene ese repositorio. Fíjense, esto es un poquito viejo, ¿sí? 2019. El archivo README lo que muestra es básicamente quién fue el creador, cómo crean las cosas y demás. El archivo README es un archivo que puede tener cualquier cosa. De hecho, si vamos a hacer un disclosure de esto, esta no, este, que es más privado, eh, no, este es el público, perdón. Perdón. Este archivo, esto tiene todo de AED, pero tiene un archivo README que si yo lo quiero abrir, lo que me muestra a mí es la composición. Ah, mira, saliste retratada de sol. Eh, Apareces. Básicamente lo que hace el archivo ese README es explicar cuál es el objetivo del repositorio que va a contener el repositorio, a los fines de ser informativo. Cuando ustedes buscan en los sitios de Stack Overflow y lo redireccionan a un Git público, ¿sí? Como son algunos de estos, lo que primero les van a levantar del sitio web es el README, que dice quién es el autor, qué es lo que contiene el archivo, cómo lo van a explorar, cómo lo pueden bajar y cómo es el contenido que tiene. Ahora bien, a partir hablando ya de un desarrollo de producto, armando ya de decir, bueno, vamos a tener una arquitectura, uno puede definir uno o varios repositorios dependiendo de cómo lo quiera manejar. Eso ya depende de la decisión que usted van a tomar como arquitecto de sistemas o de software, por así decirlo, de decir eh, qué va a ir en cada repositorio, cómo se van a integrar, cómo inclusive desde el repositorio ustedes pueden incluir, eso es lo que por eso tiene buena la integración en Azure de GitHub, porque a partir del repositorio ustedes pueden indicar cómo van a hacer el despliegue, es decir, a qué servidores van a ir a mandar la información o a qué Docker, etcétera, etcétera, y eso estaría todo del DevOps. Pero ustedes, como arquitectos, si siguen por esa rama, tienen que definir con el DevOps cómo van a guardar la trazabilidad de los archivos, qué componentes van en cada repositorio, cómo lo van a hacer el despliegue hacia los servidores para que el cliente pueda acceder o las distintas etapas del desarrollo de un producto pueda acceder a ese software. Lo que tiene esto de cuestiones acá es que principalmente se basa en lo que yo les dije a ustedes, branching, ¿sí? Entonces, la idea es, y acá si ustedes se fijan, yo no tengo ningún branch abierto por ahora, ¿sí? Pero normalmente lo que se hace, y lo voy a hacer con anotación porque me sale más rápido, cuando se habla de trabajo en, en Git o repositorios de control de código, uno tiene una rama que es la rama principal, ¿sí? Esa rama principal, de muchas maneras, se la nombra, pero es nomenclatura aceptada que esa rama se llame main.
Entonces, cuando ustedes agarran y crean una rama, normalmente le van a decir que es el main. Cuando crean esta rama main, ¿no? ¿Sí? Cuando crean el repositorio, por defecto es el main que se crea. Antes se llamaba slave y cosas por así, medias raras, que en estos tiempos de integración sonaban muy feas y se le fue cambiando y por eso se le puso main. Entonces, la idea es que si yo le voy a entregar al cliente el producto, si yo le voy a entregar al cliente el producto, lo que yo voy a hacer con mi DevOps es definir el despliegue de esta rama main en él o los servidores o él o los dockers que sean convenientes para que el cliente lo use para ganarse su billuji que nos pague a nosotros la nuestra. Ahora bien, no vamos a hacer unos kamikazes, a pesar de que muchos lo somos, en algún punto de la vida profesional vamos a ser kamikazes, de querer hacer códigos que se impacte directamente sobre main. ¿Sí? No es lo normal y no es lo aconsejable de que todo el mundo trabaje sobre esa rama. ¿Por qué? Porque vamos a meter la pata. Entonces, lo que normalmente se hace a partir de main, cada uno de los desarrolladores que va a tener, o sea, viendo esto, que es un soporte directo a la metodología de Scrum y o de Kanban, yo no voy a meter en lo que son esas metodologías porque asumo que a esta altura del campeonato, si yo digo Kanban y yo digo Scrum, yo sé, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, con Kanban o Scrum me dan un ticket para desarrollar una feature o un bug o lo que sea, entonces yo abro de main una rama cualquiera, ¿sí? Y puede ser que le cambie el color como para que no sea tan violento, ¿sí? Y esta es la rama que va a ir paralela, ¿sí? Que va a contener solamente el ticket que ustedes como desarrolladores van a tener. En algún momento, en algún momento, estas dos ramas que van en paralelo se tienen que unir, ¿sí? Es decir, la verde tiene que volver hacia donde está la azul en algún punto, ¿sí? Eso, el hecho de decir, yo abrí la rama, hice mi desarrollo, esta línea paralela es, hice mi magia, y esta línea que va de nuevo hacia el azul, lo que está diciendo es, ya pasé todas las pruebas que tenía que pasar, mi desarrollo está hecho, ponelo en main para que caiga al próximo release. Eso que está allí, esta línea que se llama acá, se llama el merge. Pero también hay ciertas salvedades. ¿Por qué? Porque no se va a hacer lo que se llame un merge o una unión de los archivos en forma directa, porque sería básicamente trabajar sobre main. Lo que normalmente se hace en grupos grandes de desarrolladores, como lo que se van a enfrentar ustedes cuando salgan de la facultad, es generar lo que se llama un pull request. Es decir, lo que yo genero es, hey, autorízame que mis cambios vayan a la rama main. Eso es un pull request. Nombre medio raro, pero sale así. Justo, ¿viste? Ahí va, el pull request. Entonces, cuando yo le hago el push, es decir, y ahí vamos con los comandos, cuando yo hago el pull request para esto, lo que estoy diciendo, autoriza, fíjate si mis cambios están de acuerdo al estándar de código que maneja el proyecto para ir a main. ¿Yo lo voy a probar como desarrollador? No. Hay un grupo, un comité de desarrolladores específicamente puestos en el repositorio, definido en el repositorio, como probadores, que son los que van a decir, te lo apruebo, y una vez que lo apruebe, el ticket está listo para hacer merge. ¿Sí? Obviamente, para hacer esto, se hacen bajo diferentes comandos. ¿Sí? Muchas de las herramientas que vienen eh, para manejar Kanban o Git, como por ejemplo Jira, si vamos a hacer un producto también, y asumo que todo el mundo sabe lo que es el Jira, eh, la parte de versión de Azure es exactamente la misma. Azure con GitHub, Jira con GitLab o Bitbucket, que es el otro distribuidor que usa Git por de fondo.
Yo particularmente uso Jira con Bitbucket y hay clientes Windows de ventanas que te permiten trabajar todo este tema de los brancheos. Uno crea directamente el branch, ¿sí? Hay una serie de G-commands, hace muchos que no los tipeo, pero muchos que son los puristas, pueden levantar una herramienta que se llama Git Bash. Esta herramienta, que ya se le voy a mostrar acá, no es ni más ni menos que una consola, así como viene. Y sobre esta consolita, uy, perdón, sobre esta consola ustedes pueden tirar los comandos, ¿sí? Que existen para Git. Pero los comandos pero son simples y son fáciles de aprender. El primer comando que van a agarrar y que ustedes a recordar fácil es el pull. ¿Sí? No es lo mismo pull que pull request. ¿Sí? Pull request es cuando ustedes lo arman, ¿sí? Para autorizar al merge. ¿Sí? Acá no, acá este es el pull. ¿Sí? Que lo que hace el pull es traer un branch a su local. ¿Cómo funciona esto? Cuando ustedes abren un branch, ¿sí? Se abre de lo que se llama el origin. ¿Sí? ¿Cuál es el origin? El repositorio que está en la web. ¿Sí? Cuando ustedes traen, y lo voy a mostrar con mi amigo, ya que estamos con la parte de AED, con la parte de PyCharm, cuando ustedes hacen un pull, lo hacen a su repositorio local. ¿Sí? Es decir, van a manejar, fíjense, yo tengo, esto está en un repositorio. Vamos a limpiar todos los dibujos, así no me molestan. Si yo expando esto en algún punto y lo muestro en en el explorador, ¿sí? Lo que yo tengo es una carpetita que es Git. Y ahí lo que yo tengo es toda la información de mi repositorio local. Es decir, mi repositorio local es una carpeta de Windows que es espejo del origin. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo y genero un comando de es pull, lo que a mí me está diciendo, lo que yo estoy diciendo es git pull, todos los comandos empiezan con git pull, ¿de dónde? Del origin que yo tengo en ese momento, ¿de qué branch? Si yo puedo usar mi branch para hacer pull o puedo hacer branch de cualquier otro, pull de cualquier otro branch que esté en el origin. ¿Me explico? Entonces, cuando yo hice pull, lo que estoy haciendo es que si yo estoy trabajando en un branch, en este caso estoy trabajando sobre el main, porque me lo autorizaron, me dieron la bendición para hacerlo, ¿sí? Lo que me va a decir es que me han actualizado dos commits, ¿sí? Bueno, el nombre del jefe acá, ¿sí? Y en los commits le dice a ustedes, oiga, se hicieron dos updates sobre el README, quién los hizo y cuándo los hizo. Y lo que tiene de piola esto es que si yo le hago un clic por acá y por acá, debería poder ver cuáles son las diferencias que yo he hecho, ¿sí? En qué es lo que se cometió. Entonces, lo que se van generando son versiones en el origin sobre el mismo archivo y viendo las diferencias en los archivos, yo veo que se cambió de uno y otro. Y es de relevancia e importancia esa porque es importante. Ya lo vamos a ver en otro ejemplo más teórico. Entonces, con el pool yo traigo mi información. Ahora, yo hice todos los cambios, ¿sí? No voy a hacer nada acá porque no quiero que me reten. Eh, Tengo acá un par de ojos que me pueden buchonear. Sí, es lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo trabajo con Git, no estoy trabajando sobre este sitio o este repositorio que está acá. Este repositorio que está en la nube es el origin. Es donde donde está todo definido mi archivo, es mi punto inicial.
de donde arranque todo, ¿sí? ¿Ven? Acá está como master, ¿sí? Pero en realidad esto es lo que cambió. Master, antes era master y slave. Un poco feo los nombres. Y cambió la nomenclatura por decir main, ¿sí? Es- ¿Qué significa que es el origin? Es lo que está hosteado en el servidor de GitLab, ¿sí? Todo mi producto, todos mis archivos. Cuando yo hago un git pull, lo que estoy trayendo es del sitio donde está el GitLab o el servidor GitLab, todos los cambios a mi computadora local. Entonces yo tengo el origin y el local, y son espejos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se me va a espejar? No se me va a espejar todo el repositorio. Lo único que se me va a espejar son cuáles son los branches que yo tengo allí, en mi local. Es decir, en esta carpeta Git, lo que yo tengo es la información de qué branch tengo en mi repositorio local. Y sobre esos yo le puedo hacer el pull, ¿sí? En este caso, yo tengo el main solamente y yo hago pull sobre el main, el main, que viene del origin. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero crear o sea, con el pool yo traigo la información, pero yo no dije nunca cómo hacer para crear un archivo, o para crear un branch, en este caso, perdón, para crear un branch. Ahí lo que se usa es el comando, y espero acordarme la sintaxis, git checkout -b, y ahí le ponen el nombre del branch. Que por lo general cuando están ustedes en un producto, le ponen el nombre del branch, está puesto con el número de ticket, ¿sí? Eso es lo que normalmente suele pasar. Eh, por ejemplo, mi- como estamos hablando de que estoy en una empresa que hace cosas audiovisuales, mi pod se llama BC, y BC es por Breakfast Club. O sea, ¿vieron la película de Breakfast Club? Sé que es vieja, sé que son jóvenes. Ok. Mentirosa. Ahí va. Entonces, ahí va el número 666 y una descripción adicional de lo que es el ticket, ¿sí? ¿Sí? This is hell. Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando hacen el Git checkout, -b, lo que le está creando un branch, ¿sí? Y creo que en algún parte tienen que poner el origin, no me acuerdo bien, pero creo que Git checkout origin. Con el menos B alcanza. O con el -b alcanza porque lo toma el origin como el main y les crea el branch. Ahora, cuando hacen esto no se los crea en su repositorio local normalmente, o sí, tal vez sí, depende de la distribución. Por ejemplo, Bitbucket no lo hace, GitHub sí, GitLab creo que también, pero en algunos directamente se lo crean en el origin, ¿sí? Es decir, en el sitio de GitLab, supónganse. Entonces, para que mi branch aparezca en el diagrama de branches que se tienen, el segundo comando que yo puedo tirar es el git fetch. El git fetch origin lo que me hace a mí es traerme cuál es la estructura de ramas, branches, que tengo en mi origen, en mi servidor de GitLab. Entonces, después ahí, yo lo que puedo hacer es un git pull. Por lo general, cuando yo hago un git pull, lo que incluye es el fetch. Git pull origin es el segundo comando y normalmente hace el get incluido. Una vez que yo tengo los, mi branch en mi repositorio local, yo abro mi IDE de desarrollo, en este caso el que tenía yo abierto Python, hago los cambios que tengan que hacer, todos los cambios que yo tenga que hacer, y ahora, una vez que yo tengo los cambios locales, tengo que decirlo, o sea, enviarlos al repositorio. Pero para enviarlo al repositorio se hace de dos pasos, en dos pasos, ¿sí? Lo primero que se hace es un comando git commit, donde yo le voy a decir, estos son mis cambios, y si no te gustan, no me interesa, ¿sí?
Con el git commit, lo que yo estoy haciendo es mandando mis cambios a mi repositorio local. Y ahí ya generé el primer punto de trazabilidad de mi cambio respecto del origen. Sí. Antes de hacer esto, por lo general uno hace el git add. Pero ¿qué pasa? Como lo estás haciendo en los IDE, ¿sí? Ponete, lo voy a hacer y después lo voy a borrar. Prometo que no lo voy a mandar Sol, porque sé que soy la policía. Eh, Cuando yo vengo acá, ponele, yo agrego un nuevo archivo, ¿sí? Y le pongo algo.md, automáticamente los IDE te agregan el archivo sin que vos tengas que hacer un git add, ¿sí? Por eso están buenos los IDE, porque te simplifican la vida, pero si vos sos un purista de los comandos, es como dice Miguel. ¿Qué pasa? Cuando yo lo vengo acá, si usted se fija, yo tengo acá el git y acá me dice, no, acá en el commit, me dice que tengo algo por enviar, ¿sí? Y esto es el mensaje que yo quiero mandar, ¿sí? Me lo actualiza, digamos, en forma automática. Cuando no tienen un IDE de desarrollo integrado, eh, cuando no tienen un IDE de desarrollo integrado que les haga ese automático, lo que ustedes tienen que hacer es un git add. Eso le agrega todos los archivos que ustedes modificaron para poder hacer después el commit. Es decir, lo que hace esto es un proceso que se llama staging. Es decir, me lo guarda y me los prepara para enviarlo al repositorio. Una vez que yo hice git y le hice el git add y le hice el git commit, ¿sí? Ya están en mi repositorio local. Una salvedad, cuando yo hago add, yo puedo hacer el git add, lo que hace es agregarme lo nuevo, lo modificado y lo eliminado. ¿Sí? O sea, el add es de todo. ¿Por qué? Porque lo que me hace decir estos son mis cambios. Los cambios que yo hice que quiero enviar a mi branch. Entonces me dice, esto agregaste, esto modificaste, esto eliminaste. Lo que me elimina me lo va a eliminar después del repositorio, lo que agregué me lo va a crear, lo que modifique va a ser un trabajo ahí que ya vamos a hablar. Y una vez que yo hice el commit, directamente lo que yo mando es un comando que es push origin. ¿Qué se supone que va a hacer eso? Lo de mi repositorio local lo mando al el repositorio del GitLab. Para hacer el pull request, yo nunca lo he hecho por comando, directamente vengo acá y creo el pull request en mis repositorios. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, lo que tengo en algún punto son los manejos de los branches, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo, me dice el commit que hice y el branch. Si yo entro en la parte de branches, ¿sí? Acá me va a tener todos listados los branches y que he hecho. Inclusive, si yo accedo al branch, ¿sí? Como le ven, ustedes van a tener todos los commits, el last commit, etcétera, etcétera, etcétera. El commit que aparece acá es cuando yo hice el git push. ¿Estamos de acuerdo? Y después de acá, lo que yo tengo para hacer es los pull requests y demás cuestiones. Ahora bien, noten que todos los repositorios de Git, todos van a tener un botoncito que se llame clone, ¿sí? Es decir, yo creo un repositorio, pero para crear mi repositorio local, yo tengo que clonar el repositorio actual. Y solamente sale con agarrarme y decirme la ruta, ¿sí? Vean que es una ruta de HTTP, de un sitio web básicamente. Hay una diferencia entre SSH y esto. SSH lo que se hace es una protección por una clave encriptada. Es decir, cuando yo voy a enviar algo, si yo hago un clon
con SSH, lo que yo voy a obtener ahí es que por cada commit que yo haga tengo que poner la clave privada que matcha con la clave pública que yo definí en mi repositorio o en mi servidor. Básicamente, cuando yo vengo acá al profile, yo tengo en algún lado las claves, ¿sí? Entonces, una clave SSH key es una clave encriptada. Básicamente, yo establezco un archivo bajo RSA o alguna otra código de encriptación y a la clave privada que yo le pongo me la encripta en una clave en este tipo de SSH y me pone un fingerprint que yo tengo que mandar acá, ¿sí? ¿Cómo hace eso? En Windows, porque yo me manejo con Windows, no ando, detesto el Linux. En el usuario que normalmente ustedes tiene una carpeta de SSH y acá tienen lo que ustedes necesitan. Esta es la clave SSH. Si yo hago acá y abro esto, ¿sí? Con Notepad, por ejemplo, lo que yo tengo acá es la clave de encriptación pública que se traduce con la clave que yo puse para mis adentros nomás, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un commit o un push, si yo hice el clon con SSH, me va a obligar a mí a poner la clave que matcha con esto. Si no, no puedo mandar los cambios. ¿Por qué les digo eso? Porque depende de la locura del arquitecto y depende de qué tan jodido es el DevOps, les va a decir que hagan SSH o no. También depende de qué tan crítico sea el producto o el código que quieran mandar o con el cual estén trabajando. ¿Sí? Entonces, el comando es git clone y ponen acá el HTTPS o el git arroba, dependiendo de la política de que hayan puesto en la empresa. Una vez que hacen eso, clonaron el repositorio, baja toda la estructura del repositorio como la tiene el origin, crean el branch, hacen un pull, hacen los cambios, le hacen add, commit, push. Y después del repositorio salen a hacer el pull request, ¿sí? Por lo general, el pull request solamente está habilitado cuando hacen ustedes la creación de un branch. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay dudas? ¿Cuál es el mayor punto de conflicto no en punto de conflicto, sino cuál es el mayor dolor de cabeza de trabajar con este tipo de soluciones? Es cuando yo estoy trabajando y estoy modificando archivos y Sol está modificando archivos y Santiago está modificando el mismo archivo que estaba modificando Sol y estoy modificando yo. En el mejor de los escenarios, cuando yo hago add o delete, ¿sí? Básicamente es o quité un archivo que ya nadie va a usar o estoy agregando algo nuevo que solamente yo lo toqué y no me interesa. El dolor de cabeza aparece con los updates, ¿sí? Y acá viene el problema. Y ahí es por eso que se hace el famoso pull request. Porque como potencialmente varios desarrolladores pueden estar trabajando sobre el mismo pedazo de código, si yo estoy actualizando, lo que me pueden surgir a partir de la update es lo que se llaman los conflictos. ¿Y qué significa que me aparezcan conflictos? Significa que yo, en la misma línea de código, hice un cambio y otro desarrollador hizo otro cambio y lo mergeó antes que yo. ¿Sí? Amén. Entonces, yo cuando quiero mandarlo, me dice, no, no te puedo dejar hacer el merge del pull request porque tenés conflictos. ¿Sí? Esa es la política. ¿Sí? Si yo hago un pull request para mandar cambios al branch de main y otro sobre un archivo, otro desarrollador modificó sobre ese mismo archivo, hizo el pull request y se lo aceptaron y lo metió primero en main, mis cambios no van a poder ir hasta que no resuelva el posible potencial conflicto. Lo que tiene bueno de JIT, que por lo general la mayoría de los conflictos los resuelve en forma automática, porque en la gran mayoría de los casos
están en diferentes partes del código, digamos, de un archivo cualquiera de código, los cambios no están en el mismo lado. ¿Dónde surge el desperote? Donde están en la misma línea. Cuando están en la misma línea, ahí se arma el embrollo, porque ahí tiene que saberse cómo se va a mergear el conflicto, cómo se va a resolver el conflicto. ¿Sí? Básicamente es una mediación. ¿Sí? Y, y la mediación la hace la herramienta que estén trabajando. Yo, por ejemplo, estoy usando una que se llama GitKraken, que me levanta una aplicación visual, una ventana donde tengo tres partes. Pero la mayoría de las herramientas, ¿sí? La mayoría de las herramientas, inclusive con comando, te van a mostrar tres, tres columnas de código. El there's, es decir, lo que me viene del origin, el original, que es lo que yo tenía sin modificar, y el yours, que es los cambios que hice yo. Entonces, todas las herramientas me van a mostrar estas estas tres columnas. Cada columna es el archivo de código, ¿sí? Y esto me muestra, esto me va a mostrar el origin, es decir, lo que está en el servidor. Esto me va a mostrar el archivo sin cambios, ¿sí? Que tengo yo en mi repositorio local. Y estos son mis cambios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando surge el conflicto, la herramienta me va a decir en esta línea de código. Entonces ahí vos vas a tener que mediar para resolver el conflicto. Si es un conflicto que es una línea de código que justamente vos no tocaste o agregaste algo como cambio de un nombre o cambio de una mayúscula por una minúscula, vos le pones tus cambios. ¿Sí? Si vos decís there's, si vos seleccionás para resolver, para mediar el conflicto, there's, significa que estás aceptando lo que viene del origin. Cuando vos aceptás eso a tu archivo original, mergear al archivo original que vos vas a querer mandar, lo que estás diciendo a mí me da conflicto porque alguien metió un cambio en una línea de código que yo no cambié. Pero me da conflicto porque hay justamente diferencias sobre la misma línea de código. Entonces obtengo el de ellos. Si el conflicto está del lado mío de cambios que yo agregué, lo hace automáticamente. El problema está cuando ellos y yo tocamos en la misma línea de código y ahí lo que hay que hacer es cómo se resuelve. ¿Sí? Y ahí es donde se hay que hacer el consenso. Tenés que juntarte con el que hizo el last commit para que se sienta uno al lado del otro y empiezan a decir qué va primero, el huevo o la gallina. ¿Sí? Básicamente, ahí cuando los dos tocaron, yo, el burro por delante, y él tocó, tocamos la misma línea de código, tenemos que definir si hay que poner los dos cambios, el cambio de él o el cambio mío. ¿Sí? Es decir, o digo, o va lo mío, o va lo de él, o va lo de él y después lo mío. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, cuando se terminó de resolver todos los conflictos, yo grabo el archivo y mi archivo ya está listo para hacer el commit, el push y el merge. ¿Sí? Básicamente esto es trabajar con la parte de Git. ¿Qué es lo que se suele hacer en proyectos ya de índole profesional y demás? Yo solamente les mostré el branch que se hace, digamos, eh, se hace un branch que es el main, así de una, ¿sí? El main es el azul. Y yo les dije que a partir de ahí se abrían los branch de los distintos desarrolladores, ¿sí? Y se trabajaban. En algún punto
se juntaba, ¿sí? Se traía, y supónganse que este rojo modificó los mismos archivos que el verde. Cuando quiere hacer pull request, este muchacho le dice, no vas a pasar porque tenés conflicto, tenés que resolver los conflictos que hizo de los cambios que hizo el verde versus los tuyos. Cuando lo resolviste, te dan el OK y tenés completo el trabajo, lo seguís y seguís con la rama del main. ¿Estamos de acuerdo? Este es el mejor de los casos, pero el problema está, ¿sí? O una de las variaciones que están, es cuando uno tiene un producto que ya se encuentra en producción, que tiene que agregarle o corregirles cosas que el cliente descubre en producción versus lo que está en desarrollo. Entonces ahí el branch se complica más. ¿Por qué? Porque por lo general empezamos a hablar de las distintas etapas del desarrollo. Uno agarra y dice, yo tengo mi rama del main. ¿Estamos de acuerdo? Uno abre todas las ramas de desarrolladores que uno considere oportunas, se les hace el merge, etcétera, etcétera, ¿sí? Una simplificación que se hace a esto, ¿no? Es decir, el QA o la Quality Assurance se puede hacer sobre la misma rama esta, sin necesidad de hacer una rama adicional. Pero supónganse que en el punto donde se juntó el amarillo, en el punto donde se juntó el amarillo, yo tengo que hacer un despliegue a producción. Es decir, acá hice un release. El release es agarré todos los cambios y lo mandé al branch. Supónganse que se llama release. ¿Sí? Obviamente el branch viene de por acá abajo, ¿sí? Que corre en paralelo con el main. Ahora, si yo tengo que hacer un backfix de urgencia que está sobre esto, que normalmente se llama la jerga un hotfix, se puede hacer armando un branch de dos formas. O bien la decisión es, como el main tiene los cambios, los potenciales cambios que se rompieron, abro mi branch de hotfix desde el main, o bien lo abro directamente desde release. ¿Sí? Y si ustedes se fijan por el dibujo, cómo se empieza a complicar el tema de armado de los brancheos. Por eso es importante que se defina con el DevOps cómo se va a hacer el branch en general. ¿Cómo se suelen hacer en muchos lados? Se abre el main. El main es una línea continua donde se están todos los desarrollos. Se abre una línea de release original, ¿sí? Y después, en ciertos puntos, lo que se hace es cuando se llegó a cierto a cierto cúmulo de cosas por entregar, es decir, un release son varios sprints. Cuando ya cumplí todos los sprints, lo que se dice es, hago un pull request a release con todos los cambios, lo despliego, ¿sí? Y sigo la marcha, básicamente. Entonces, lo otro que se tiene es el branch que se llama de hotfix, que se abre, ¿sí? Básicamente, se abre un branch de hotfix y todos los errores en producción cargan ahí. Si son errores que no están en producción, ¿sí? Pero son del producto, son lo que se llama backfix y se abre desde main. Y se trabaja como si fuese un ticket normal, ¿sí? Los tickets pueden ser backfix, feature o hotfix. El hotfix se abre desde release. Release se actualiza periódicamente de main y main es el que tiene todos los cambios. Para simplificar y para no hacer, imagínense esto acá después, cruzándose líneas de colores
tantas por tantos tickets, por tantos desarrolladores que hay en el equipo, para simplificar las cosas, ¿sí? Por lo general, la rama de release no existe. Se hacen releases a partir de main y el hotfix directamente se abre siempre desde el main. Es decir, no uso el release, sino que directamente uso desde main. Entonces, yo tengo los errores a producción, los abro desde main, los backfix que haya encontrado el QA de mi trabajo acá, o los branch de feature también se abre de main. Entonces se simplifica bastante el trabajo de los branches. Créanme que cuando uno empieza a hacer el producto, uno va viendo cómo se va expandiendo, cómo se va abriendo cada vez más y cómo se van entrelazando. ¿Por qué? Porque inclusive yo puedo decir, hey, estamos trabajando sobre la misma área del producto. Bueno, dale, merge tus cambios acá y después los mergeamos a main. Y eso se puede hacer. Es decir, hacer esto y después seguir y después hacer acá. E inclusive después puede venir el rojo y volver a merger acá. ¿Sí? Todo eso se puede hacer. ¿Dudas? Git te los automatiza en la mayoría de los casos, pero cuando estás sobre la misma línea de código que se ha modificado, tenés que hacerlo a mano. Claro, me refería específicamente cuando era la misma línea de código. Si podíamos nosotros programar aparte, eh, que Git siempre tuviera prioridad, por ejemplo, a una persona en particular que lo cargara, a un usuario. Y no necesariamente te puede salir eso. ¿Por qué? Porque el conflicto puede ser por un cambio que, por ejemplo, metió Sol sobre la misma área de código que metiste vos y en eso hay conflicto de lo que se ha desarrollado, se desarrolló. Es decir, sobre la misma área del archivo de código fuente hay dos potenciales features que tienen que ir hacia el cliente y bueno, puedes decirle en un script, gana vos o gano yo o adjuntalos. Si los juntas va a Claro, ser para problemas, ¿sí? Por lo general, las herramientas de Git lo que te dicen es, te muestran el cambio del origen, el cambio del origen, el cambio que hiciste vos, y después te hace como en este archivo, en el archivo del medio vas a encontrar que te va a decir algo así como, em, te va a decir, perdón, origin, es decir, los cambios que hizo Sol, por ejemplo, ¿sí? Y los cambios de ella, ¿sí? Y después, abajo automáticamente te va a aparecer los tuyos, ¿sí? Es decir, lo que hace, lo que hace, o acá no se dice, los míos se dice local, básicamente pone, cuando tenés el conflicto sobre la misma área de código, primero tus cambios, sí, primero el origin y abajo los cambios, y trata de hacer ese merge. Pero cuando te pone esto así, bueno, lo puedes dejar así porque eso automáticamente te falla la compilación. Entonces vos tenés que decir, ok, o es el origin, o son mis cambios, o es el origin después del local, o el local y después el origin. ¿Me explico? sí, entiendo. Entonces, bueno, le puedes decir que resuelva automáticamente algo que potencialmente estarías excluyendo del producto que quieres entregar al cliente. Claro. Perdón, ¿el local era el que cargaba a la otra persona o el origin era el que No, cargaba a la otra persona? la otra persona es el origin, el local Ah, ok, es el tuyo, tus cambios. ok, gracias. Era eso, sí. ¿Qué más? Bueno, tarea piola, y esto se lo dejo ya como algo como para que ustedes puedan resolver. eh,
en sus casas si quieren o pueden empezar a jugar, ¿sí? Crear un repositorio, por ejemplo, abrir branches sobre ese repositorio, hacer distintas comidas de ese repositorio, después hacer un pull request para llevarlo de vuelta al, al main, ¿sí? Eso teniendo en cuenta, lo pueden empezar a armar ahora si quieren. Para armarlo en GitLab no necesitan ninguna historia. O sea, uno crea a partir de un email, puede tener su repositorio de GitLab ya creado, es gratuito, no se cobra nada, ¿sí? Y pueden agarrar y hacer el código que ustedes quieran, los archivos. A ver, en Git uno puede poner y versionar cualquier tipo de archivo. Yo me refiero a código porque es lo que normalmente vamos a hacer. Pero si ustedes quieren versionar sus documentos de arquitectura, lo pueden hacer. Si quieren versionar algún documento Word, lo pueden hacer. ¿Sí? Esa es la potencia que tiene Git. Se puede versionar cualquier tipo de archivo. Entonces, en lo que queda de la hora, que creo que había puesto hasta las 10, podrían hacer ustedes una prueba de crearse un repositorio, clonar aquellos que quieran, estamos de acuerdo, clonarlos, mandarle un commit inicial, un archivo inicial de que quieran agarrar ahí en ese momento y empezar a abrir branches y jugar con eso. Lo podemos hacer ahora en lo que queda de la hora o se lo pueden llevar para renegar en sus casas con un Fernet al lado. ¿Qué quieren hacer? Con el Fernet a un lado más divertido. Ahí va, listo. Bueno, entonces, aquellos que no hayan visto nunca esto, ¿se entendió? Bien. ¿Qué queda para hacer ustedes entonces de su lado? Es agarrar, armarse un repositorio y empezar a jugar con mandar. Ojo, cuando armen el repositorio, cuando creen el repositorio, hagan un commit inicial de al menos un archivo de código cualquiera y a partir de ahí empiecen a jugar con los branches. ¿Sí? Tiene que haber al menos algo más allá del README para que puedan empezar a abrir branches para generar las cosas. Para así se les hace más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Dale, Estamos profe. entonces. Podemos retirarnos en paz. Nos vemos No hay feriado el lunes que viene, no, no es feriado. El lunes que viene lo vemos Mm. y ya creo que para ese momento ya va a estar publicado el trabajo práctico con todas las fechas. Así decidió la mayoría. Nadie quiere la facultad. Si te queda cómodo, pues genial. Fantástico. Sí, buenísimo. Listo.